Mañana 41 minutos, 8:41 minutos en la mañana. Creo que estamos ya con el abogado José El Alcíbar, director de asesoría jurídica del gobierno de Manabí. Abogado Alcíbar, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Lucho, colega Alarcón, un gusto saludarles y a toda la audiencia y teleaudiencia manabita y del mundo entero que nos ve por los canales virtuales que actualmente favorecen a la comunicación. A ver, queríamos conversar con usted porque hubo un fallo de un juez del Cantón Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos por una decisión que tomó el gobierno de Manabí de terminar el contrato para la construcción del sistema de riego y drenaje tecnificado San Agustín, Los Caras, kilómetro 20, Cantón Sucre. Y eso obviamente va a ser conocido por la Corte Provincial de esa jurisdicción. Hay gente que, y esta empresa parece que se ha movido, ¿no? Rechazando esa situación porque van a dejar sin la obra a este gran sector del Cantón Sucre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición jurídica del gobierno de Manabí, abogado Alcíbar? Muchas gracias, estimado colega Luis Aresmiro Andrade. Nosotros entramos a esta administración pues liderada por el economista Leonardo Orlando en mayo del 2019. Obviamente, y como es de pública y notorio conocimiento, no tuvimos un periodo de transición en el cual pudiéramos haber conocido y evaluado ciertas problemáticas que existían en el gobierno provincial desde antes, porque prácticamente entramos el mismo día a hacer camino al andar. Este proyecto San Agustín es uno de los proyectos financiados con la Ley de Solidaridad, es decir, era un dinero vinculado a la reconstrucción y reactivación económica de Manabí. La alerta primera, mi querido colega, es un oficio del Banco del Estado, quien indicaba de que dentro del andamiaje administrativo y financiero del proyecto se habían pagado rubros por 2 ocasiones. Había una tubería que estaba pagada sin que estuviera instalada y probada, y otras alertas que lo que hizo inmediatamente el economista Orlando, ya preocupado y muy coherente con la correcta administración de recursos, fue designar un nuevo administrador del contrato, ya que el administrador de este contrato había sido el anterior director de riego, ingeniero Joab López, y designó al ingeniero Fabián Zavala para que haga una exhaustiva revisión de toda la parte técnica, la parte contractual, la parte constructiva y la parte técnica, como lo he dicho. En ese sentido, el ingeniero Zavala, aproximadamente en el mes de agosto, ya emite un informe en el cual se le corre traslado a Procuraduría Síndica, y es donde nosotros, analizando cada uno de los parámetros de este contrato, nos llevamos con la ingrata y gran sorpresa, estimado colega, de que este contrato, porque es como una historia un poco hollywoodesca ya esta, me la conozco, ¿no? Este contrato había iniciado sus estudios en el 2013, el estudio se lo había entregado en el 2014, y es recién en el 2017 donde prácticamente reavivan el contrato, porque seguramente ya el Estado, teniendo un poco de dinero de la Ley de Solidaridad, que había recaudado algo de dinero, le dijeron presenten proyectos que tengan estudios para poderlos ejecutar. Entonces, ahí viene, ya empieza esto a trastocarse, empieza a haber irregularidades, porque un contrato que había tenido estudios hasta el 2014, que había sido entregado, y que posterior a eso había existido un terremoto, estimado colega, un terremoto que cambió todos los cimientos de la provincia, nuestros cimientos sentimentales, toda la morfología de Manabí cambió. ¿Cómo no va a haber cambiado un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, que era de más de 13 millones de dólares más IVA? Entonces, debió haberse revisado el estudio.
por mandato legal. Aquí es que comienza el tema jurídico, pues no. El artículo 23 de la ley dice que debe de existir estudios actualizados. Y la norma de control interno de la Contraloría dice que cuando existan proyectos cuyos estudios han sido hechos con mucho tiempo de anticipación, debe de existir una actualización. Pero esto es por lógica. Esto no es que el derecho es lógico. No necesito yo haber ido a la universidad 6 años para saber de que algo que se hizo hace tanto tiempo y después de un terremoto tengo que revisar pues cómo está el patio, cómo está la vereda, cómo está. Entonces eso no se hizo, estimado abogado, y eso hizo que 1 mes y medio después de que se firmó este oneroso e importante contrato, oh sorpresa, el contratista le dice al administrador, al fiscalizador, oiga, en el trazado de la línea he encontrado unas novedades. ¿Qué novedades? Hay camaroneras, hay un laboratorio de larvas, hay un camino público, hay casas del Midubi, porque esto, querido abogado Lucho, es en la vía que conduce Tosagua Bahía, que usted la conoce muy bien como parte de la zona norte, y ahí hay ingentes cantidades de camaroneras, pero no son camaroneras de 10x10, son canchas de fútbol de agua que hay ahí, hay un laboratorio de larvas. Entonces, yo presumo, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, yo presumo que ya sabían de que esas cosas estaban ahí, pero sin embargo firmaron el contrato. Entonces, 1 mes después vienen los ayayay. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver qué dice la ley. Artículo 85 y siguientes de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Rubros nuevos, 8%. Diferencia de cantidades, 5%. Costo más porcentaje, 2%. Solamente podemos hacer hasta el 15%. Pero vamos a hacer una leguleyada, vamos a inventarnos algo técnicamente. Entonces, ya no pongamos una tubería, pongamos 2 tuberías con menos diámetro. Ya no pongamos las bombas así de manera vertical, pongámosla de manera horizontal. Ya no nos vayamos por aquí, vayámonos por acá. Y balanceemos cantidades y que dé lo mismo, Y con eso salimos adelante. Eso se hace en tu casa, eso se hace en una propiedad privada tuya que tú puedas cambiar ciertas cosas a tu gusto. Pero en derecho público, en contratación pública no se puede hacer eso. Hay que cumplir lo que está marcado en la ley, que es el 15%. Los verdaderos porcentajes de esos rubros nuevos son más del 40%, 42 y pico por ciento, estimado abogado Andrade. ¿Y qué porcentaje permite la ley? Hasta el 15%. Y aquí hay 40. Más del 40%. Entonces, vale. En ese momento se configura la premisa de que se ha firmado un contrato en contra de normas establecidas. Y eso ¿qué hace responsablemente el señor prefecto Leonardo Orlando? Dice, a ver, abogado Alcibar, usted hágame una denuncia de control de legalidad en la Contraloría General del Estado. Hágame un oficio que vaya dirigido a la Contraloría General del Estado para que inicie un examen especial a este procedimiento. Y más aún, estimado colega, cuando estábamos en la revisión aparece una funcionaria de aquí del gobierno provincial y dice, oiga, una firma que está ahí en un informe que aprueba el rediseño, o sea, el famoso rediseño para hacer el contrato complementario, esa no es mi firma, me la han falsificado. De verdad que, señorita, muy bien, póngamelo por escrito, y eso fue comunicado inmediatamente a la Fiscalía General del Estado. Hoy, esa pericia a la firma de esa muchacha está hecha, de esta funcionaria está hecha, y consta que es una firma falsificada. Por esto, la Fiscalía el 12 de noviembre, que ya había sido una audiencia la semana antepasada, pero se difirió, el 12 de noviembre iniciará proceso penal por tráfico de influencia contra lamentablemente dos funcionarios de aquí mismo del gobierno provincial. Pero por ahí dicen, oiga, ¿yo qué culpa tengo si a mí me hacen unos estudios y yo firmo un contrato? ¿Yo qué culpa tengo si después hacen un rediseño y yo firmo un contrato complementario? Pero por elementales principios de derecho, querido abogado, los contratos son convenciones de las partes y van con voluntad y uno es responsable por lo que firma. Entonces, nosotros creemos de que la contratista también tiene responsabilidad y obviamente tiene responsabilidad la anterior administración por haber realizado y permitido todas estas inconsistencias técnicas que a la postre lo que han conllevado es a tener una comunidad que se soñó con darle riego. Actualmente esa comunidad ya debería de tener unas 8 o 9 cosechas. Estarían viendo el fútbol nacional en un televisor de 30 pulgaditas por lo menos para ver de mejor manera. Podrían llevar a sus hijos a la escuela con unos mejores zapatos, con un mejor uniforme.
podrían hasta estar pensando en ampliar su bañito, en ampliar su casita, ¿por qué no comprarse un vehículo? Pero eso no ha sucedido por la desidia, por las incongruencias que se cometieron en la anterior administración y también con de una manera colusoria con la contratista. Abogado Alcibar, buenos días. El Banco de Desarrollo, la entidad crediticia financiera nacional, entendemos que también ha dado un pronunciamiento. ¿Cuál ha sido este pronunciamiento? Bueno, como lo dije en un principio en la entrevista, es un oficio que nos llamó mucho la atención, un oficio del mes de mayo del 2019, en donde decían, ojo, nosotros no vamos a pagar no vamos a desembolsar las siguientes planillas, porque aquí estamos viendo que se ha pagado tubería que no está instalada, que se han pagado rubros duplicados y también que había rubros, porque un rubro compuesto se llama tubería, instalación y prueba, y solamente se había pagado con la compra del suministro, lo cual es incongruente, lo cual incluso existen pronunciamientos de la Fiscalía, de la Contraloría, de que es un indicio de responsabilidad penal. Entonces, el Banco del Estado más bien es el que pone la alerta para nosotros hacer el tema de control. Y existe también algo que hay que decirlo, o sea, con claridad. Trato de ser coloquial porque la sociedad, los radioescuchas quieren que se les explique las cosas digeribles, ¿no? Este contrato fue firmado en mayo del 2017, colega Andrade, colega Alarcón. El plazo del contrato era de 1 año, es decir, debió haberse terminado en mayo del 2018. Pero en mayo del 2018 se firma el contrato complementario, que tiene también un plazo de, ahora se me escapa, creo que son 6 o 7 meses, y se crean otros rubros, ¿no? Entonces, nosotros, la administración actual del economista Orlando, entra en mayo del 2019, es decir, habían pasado 2 años desde que se le dio el anticipo a la empresa contratista. ¿De dónde pueden decir, de dónde se puede argumentar que no los han dejado hacer la obra? Por Dios, pasaron los 2 años y con administración a favor, porque se puede sacar la data, y aquí en Manaví nos conocemos todos, sobre todo el ámbito de la construcción. Saben de que esta empresa, Radicor, y el ingeniero Álvarez, es uno de los más agraciados de la contratación pública en los periodos de la anterior administración, lo cual no tiene nada de malo. Por favor, si los concursos fueron transparentes, si la obra llegó de manera por concurso, está bien, pero no se diga de que el gobierno provincial de Manaví no les ayudó a hacer la obra, porque eso es una mentira. E ir a poner una acción de protección a Pueblo Viejo de los Ríos, que, don Lucho, tuve la oportunidad de conocer esos lindos pueblos por allá, Mocache, pasa cerca de Quevedo y llegas hasta Pueblo Viejo. Jamás en mi vida había conocido esas tierras lindas y productivas. A poner una acción de protección, desconociendo la jurisdicción, la capacidad ética, moral y académica de 70, 80 jueces que existen en la provincia de Manaví. Por favor, los manavitas no somos pendejos, don Lucho. Se van a poner las acciones de protección a otro lado por oscuros intereses. Y en su momento vamos a denunciar todo lo que estamos investigando y enterando, porque la provincia de Manaví no va a ser burlada. Y esos campesinos de esas zonas pobres, deprimidas, de los cantones Sucre y Tosagua, de esos sitios, La Roma, El Toro, San Agustín, van a saber que va a haber una reivindicación, porque así como se terminó unilateralmente los contratos de vías de Convento Zapallo, de Rambuche, de Facundo y de Tres Puntas Barranete, vayan a haber una vuelta por esas vías, don Lucho, compañero Alarcón. Esa gente está feliz porque la reivindicación llegó, porque esos proyectos se van a cumplir. Y así mismo sucederá con San Agustín. Esa agua va a llegar y a borbotones, pero ahora necesitamos unirnos como manavitas para luchar contra estos injustos, contra estas estratagemas, contra estos actos arteros que pretenden dejar sin efecto y en la impunidad esos dineros sagrados de la ley de solidaridad. Don Lucho, usted fue de los que salió desde la misma noche del 17 de abril del 2016 a luchar en favor de sus hermanos, y logramos, y yo desde el SRI también con el economista Orlando, luchamos por tener esos recursos. No pueden dilapidarse de esa manera. Oiga, abogado, escúcheme una cosa, ¿en qué situación jurídica está en estos momentos? Ya le paró todo lo que estaba queriendo hacer el gobierno provincial, pero eso está en la Corte Provincial de Los Ríos. Sí, o sea, nosotros fuimos, me parece que fue el 22 de octubre, a una audiencia. En realidad fuimos con
confianza y con el ímpetu de lograr justicia. O sea, señor juez, mire, aquí hay dos problemas jurídicos. El primero es el de la competencia. Usted no es competente para conocer este tema porque el contrato fue firmado en Manabí, la obra está en Manabí, la empresa está en Manabí, el gobierno provincial está en Manabí, el señor vive en Manabí, pero ¿sabe lo que sale? O sea, que es un poco irónico, hilarante. Dice que el contratista tiene un contrato de arrendamiento que vive desde enero en Pueblo Viejo. O sea, insisto, aquí nos conocemos todos. El señor Álvarez vive aquí en Puerto Viejo. Aquí tiene sus actividades económicas. Es más, el gobierno provincial mismo le ha dado un par de contratos, creo que en transporte, maquinaria. O sea, no ha habido ni siquiera, porque decían de que se flagelaba el principio de la discriminación, de la no discriminación, de la igualdad. O sea, cualquier cosa. Entonces fuimos y también apelamos de que no es la vía de este abogado. Ustedes son colegas y saben de que lo contractual... Pero ¿quién va a resolver ese tema de los ríos? ¿La Corte Provincial? Entonces nosotros, después el señor juez se toma 8 días, dice que para verificar las pruebas, ¿no? A los 8 días volvimos a acudir a escuchar el veredicto pensando en que este ciudadano, este funcionario público, iba en los 8 días a haber hecho una resolución por lo menos concienzuda, motivada, pormenorizada, y lo que dijo fue que él había detectado que había falta de motivación en la resolución de terminación unilateral. La falta de motivación es muy subjetiva porque para lo que puede ser muy motivado para usted, para otra persona puede ser no motivado, y que eso había flagelado la seguridad jurídica, nada más, y que quedaba sin efecto la resolución de terminación unilateral, sin más ni más. Eso es lo que está en el extracto del sistema de la función judicial. Es decir, estamos en una expectativa de saber que cuando este juez va a notificar su resolución por escrito, para ahí sí ya tener una certeza. Ah, no la ha notificado. No la ha notificado. No la ha notificado, habiendo pasado más de 15 días desde que pasó la audiencia. O sea, pero ¿y por qué no lo han denunciado al Consejo de la Judicatura este sinvergüenza? Mi querido don Lucho, la queja está ya calentita en el horno, pero yo necesito saber lo que él escribe para poder argumentar nuestra queja y también nuestra denuncia penal, porque gente como este juez que utiliza las instituciones constitucionales en favor de la impunidad, por Dios, yo me hago cargo de lo que digo. Si quiere, póngame en una demanda, me sabré defender. Pero aquí hay que decir las cosas como son. Han hecho una estrategia artera en perjuicio de los sagrados intereses de la provincia y vamos a estar vigilantes. Emitimos nuestra apelación verbal en la misma audiencia. Lógicamente esto tiene que conocerla una sala especializada de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, pero estamos esperando que el señor juez se digne a hacer su resolución por escrito después de más de 15 días de este circo de audiencia. Ahora, vamos a suponer, abogado Alcíbar, que el fallo del juez en la provincia de Los Ríos va a contener una resolución a favor de la compañía contratista de este proyecto de San Agustín. Pasaría entonces no la responsabilidad, sino pasaría ya la obligatoriedad de investigar mediante una auditoría a la Contraloría General del Estado para determinar todas estas irregularidades que usted ha puntualizado hace pocos momentos. Querido colega, nosotros coherentes con lo que íbamos encontrando, ya le digo, el primer oficio fue en septiembre a la Contraloría, de ahí hubo 2 insistencias. Actualmente se encuentra un equipo de auditores haciendo un examen especial a este proyecto. Hemos dado todos los insumos que nos han pedido. He sabido que han ido a territorio, han visitado el proyecto, porque usted sabe que un equipo es multidisciplinario, hay ingenieros civiles, hay auditores, hay abogados, y creemos y confiamos en que por ese lado va a existir la seguridad jurídica, las certezas y sobre todo la justicia, ¿no? En favor de estos recursos que, como lo he repetido varias veces, pero no me cansaré porque don Lucho es testigo cuando íbamos a las entrevistas y decíamos, ojo, cada centavo de la ley de solidaridad debe ser auditada con mucho rigor porque aquí ha habido sangre, aquí ha habido destrucción, aquí ha habido muerte, aquí ha habido tragedia. Entonces, Dios mío, esto es inaudito, de que ahora se pretenda dejar en la impunidad tamaña incongruencia jurídica, técnica y moral. Entonces, lo que queremos, el juez hasta ahora ha dicho que queda sin efecto. Puede decir hasta ahora verbalmente, de que para él no estuvo motivada, pues en su momento tendrá que, si somos respetuosos del debido proceso del Estado de Derecho, tendremos que resarcir alguna puntualización que haya y seguiremos adelante. Que esto quede claro.
nosotros no descansaremos hasta lograr que se haga justicia y que esas comunidades de Sucre y de Tosagua se reivindique su derecho de que un gobierno anterior, con responsabilidad, con solidaridad, da los recursos para lo que lo ejecute una entidad como el gobierno provincial de Manabí, y no hubo mayor control para que esto se plasme en beneficio de la sociedad. A ver, yo aquí encuentro en una página de todas las empresas constructoras, dice Ranicor S.A., esta es, ¿no es cierto? Esa es la contratista. Principales actividades, construcción de autopistas, calles y puentes. Nombre completo, Ranicor. Fecha de actualización de la compañía, 20 de enero de 2020. La empresa Ranicor S.A. se dedica a obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltados de carretera, pintura y otros tipos de marcados de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos. En el objeto social no dice que la compañía pueda hacer todo, ¿no? Ese tipo de obra no está facultada según el objeto social de la compañía. Casa Matriz, Avenida Real Tamarindo y Rotario, sector N, edificio Casa de Tito Álvarez, Portoviejo, Manabí. ¿Está bien? Eso dice la información. ¿Qué le parece? Le adjuntamos, don Lucho, al juez, le adjuntamos la información pública del SRI, de la Superintendencia de Compañías, donde se demostraba que los domicilios, tanto de la empresa como de su representante legal, seguían siendo la provincia de Manabí y la ciudad de Portoviejo. En realidad es muy preocupante, es aberrante lo que se pretende hacer, pero que no se logrará. Y estamos investigando. Usted sabe que también tenemos algo de experiencia en el campo investigativo, y vamos a desnudar y vamos a hacer público las personas que están detrás de esto, porque es un equipito, no es una persona sola. ¿No han apelado ustedes a una instancia que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, distinguido colega, debido a que ellos hoy día justamente van a hacer un recorrido por diversas zonas afectadas por el terremoto del 2016 y justamente porque tienen serias presunciones de irregularidad en el manejo de recursos de la Ley de Solidaridad, entre ellos lo de este proyecto de San Agustín? Insisto, ¿no han apelado ustedes a esa instancia también para que conozcan esta supuesta irregularidad que se ha dado en el proceso contractual y constructivo de la obra? Sí, en realidad también por ser información pública he podido saber de que existen unos impulsos de una excitativa fiscal de la Fiscalía General del Estado muy pertinente con respecto a la auditoría, incluso de las acciones que han tomado los funcionarios de las entidades de control con respecto a los casos de la reconstrucción, porque ese para mí es uno de los puntos medulares. Este es el dinero de la reconstrucción, este es el dinero de la Ley de Solidaridad. Y bien, por el Consejo de Participación Ciudadana que esté realizando una actividades in situ de control, y me imagino pues sí que realizarán tal vez alguna visita al sector. De todos modos, tomaré muy en cuenta su alerta, mi querido colega, y realizaremos también los oficios de estilo, porque ya le habíamos hecho un oficio a la judicatura de Los Ríos con copia al pleno del Consejo de la Judicatura, porque ya le digo, estas figuras de interponer acciones de protección contra procesos contractuales ya estaban en desuso. Esto se veía mucho en el año 2010, 2011, donde varios contratistas incumplidos, para que no se les ejecuten garantías o para que no se los declare contratistas incumplidos, interponían las famosas medidas cautelares, donde jueces aceptaban ese abuso de derecho cuando hay una vía, pero súper expedita, que es la vía contenciosa administrativa. El colega Andrade ha sido juez, ha sido magistrado y sabe que es ahí donde se sopesan todos estos problemas con el debido derecho, con el debido proceso, con el derecho a la defensa. Si el gobierno provincial de Manabí ha cometido algún error, algún exabrupto, pues lógicamente esa es la vía para que un juez de manera imparcial, de manera objetiva, de manera con talento jurídico, la sopese, pero no puede ponerse una acción de protección y dejar en indefensión a una comunidad pobre, a una comunidad que ya tuviera
8 cosechas tuviera esa comunidad ahorita, si no fuera por este contratista que dice, la administración del economista Orlando no me deja terminar la obra. Oiga, ¿a quién quiere engañar? Si el contrato usted lo firmó en el 2017, en mayo, tuvo 2 años antes de que entrara el economista Orlando para terminarla, y no la terminó, ¿sabe por qué? Porque esas camaroneras, ese laboratorio de larvas, esas casas del Midu, no iban a desaparecer nunca, queridos colegas, y tenían que cambiar totalmente el trazado, la fuerza y la conducción de la obra, y por eso estamos donde estamos. Y la ley va a brillar. Nosotros dejaremos todo en la cancha, como siempre lo hemos hecho en las instituciones que hemos estado, para que la justicia brille y se sepa quiénes son los que han administrado de manera deshonesta los recursos de Manaví. Una última pregunta, abogado Alcibar. ¿Cuánto le entregó de anticipo a esta compañía y cuánto era el monto del contrato? El contrato tiene un monto total de $15.177.000 con el IVA, ¿no? Ya. De esto, $425.000, 6 millones, perdón, de los 15.177.000, 6.400.000 fueron asumidos por el gobierno provincial de Manaví mediante un crédito al Banco del Estado. 3 millones fueron asignados no reembolsables por el Ministerio de Finanzas y 4 millones asignados no reembolsables de los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad para atender la reactivación post-terremoto. De esto, la contraparte del gobierno provincial era de $752.000. Esos son los montos. ¿Y el anticipo que le dieron al contratista de cuánto es? En realidad debió haber sido entre un 30 y 40%, pero de los análisis del administrador del contrato ni siquiera se lo pudo devengar. La resolución de terminación unilateral establece de que debe haber una devolución al gobierno provincial de Manaví de $6.5 millones. Estimado periodista, nosotros vamos a armar abogado Alcibar. Sí. En total, ¿cuánto le había entregado la administración anterior a este contratista por aproximadamente $9,5 millones. O sea, se justificarían cerca de $3 millones. Sí, señor. Y los 6 y pico tienen que devolver. Tiene que devolver. 6,5 millones. Se hizo pruebas. Cuando se hicieron las pruebas, de verdad que no sonrío por irónico ni nada, pero es que es hilarante, de verdad. Salía agua, oiga, pero como pozo petrolero por esas, mal acoplados, las tuberías mal puestas. O sea, realmente la empresa no tenía experiencia, como usted lo leyó ahorita en el objeto social, no tenía experiencia y se lo dieron por emergencia, a dedo. O sea, tú lo haces porque tú vas a responderme. Se supone que en esos procedimientos, cuando uno señala a un contratista es porque sabe uno como administrador que va a tener la solvencia técnica, financiera para terminar este contrato, pero esta es el colmo de lo contrario, ¿no? Esto se ve mucha inexperiencia, no tenían la experiencia por el monto total del contrato en proyectos de riego, que usted sabe, no es lo mismo hacer una carretera, hacer algún tema estructural que un proyecto de riego que tiene una técnica en cuestiones de fuerza, en cuestiones de conducción, en cuestiones de presión, que tienes que tener técnicos muy especializados en el tema. Los resultados son evidentes, no había experiencia, no había capacidad financiera tampoco, y el proyecto está absolutamente botado y deteriorado. Qué pena. Qué lástima que... Bueno, esperemos, sí, hay que seguir adelante y recuperar esa plata y terminar esa obra, creo que es el objetivo. Es decir, que tiene solo el ha gobierno. justificado mediante obras $3 millones y pico. Sí. Solo están justificados $3 millones. Sí, De los 9 millones que se le entregó. Aproximadamente. No tengo las cifras exactas en este momento en mi cabeza, pero esa es la proporción muy aproximada. Uh-huh. Esa platica no se perderá, don Lucho. La vamos a recuperar. Estoy seguro que sí. Confío en usted, yo también. Gracias, Caruso. Gracias, abogado Alcibar. Bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad. Bueno. 9:10 en la mañana, 9:10 en mesa de diálogo.